Vamos a empezar por este ejercicio, que es un poquito más sencillo, y luego vamos a ir complicándolo. Un objeto se sitúa sobre un eje óptico de una lente convergente a 50 centímetros del centro óptico de esta. Vamos a dibujar la lente. Primero el eje óptico. Después nos están diciendo que se trata de una lente convergente. Vamos a poner en los extremos las flechas. Y nos dicen que el objeto está situado a 50 centímetros de esa lente, del centro óptico. Vamos a ponerlo ahí, el objeto. Con su flecha. La potencia de la lente nos dicen que es de 4 dioptrías y nos piden la posición de la imagen y la distancia focal de la lente, suponiendo que la lente se encuentra en el aire. Lo primero que hacemos siempre en un ejercicio de óptica es hacer el diagrama. Y una vez que lo tenemos, vamos a coger los datos que nos está dando el ejercicio. En primer lugar, nos están dando el dato de la distancia del objeto, que lo vamos a llamar S. La distancia objeto, además, como el objeto está situado a la izquierda de la lente, será negativa. Y puesto que estamos trabajando con dioptrías, vamos a pasarlo todo al sistema internacional. Una vez que ya tenemos la distancia objeto, vamos con el resto de las características de la lente. Nos dicen que la potencia de la lente es de 4 dioptrías. La potencia de la lente, recordamos que era la inversa de la distancia focal. Si son 4 dioptrías, de aquí podemos sacar que la distancia focal será 1 partido por 4, es decir, 0,25 metros. Sabemos que la lente es convergente, pero también lo podemos deducir porque la distancia focal imagen es positiva. Tenemos estos datos, nos piden la posición de la imagen y nos piden la distancia focal de la lente. Este dato ya lo hemos sacado del apartado anterior. Vamos a calcular entonces la posición de la imagen. Vamos a utilizar la ecuación fundamental de las lentes delgadas, que dice 1 partido por F', es decir, la potencia, es igual a 1 partido por S', menos 1 partido por S. Por intentar hacerlo, como siempre, priorizando los datos que nos da el ejercicio, vamos a utilizar la potencia en vez de la distancia focal imagen y vamos a despejar 1 partido por S', que es lo que nos están pidiendo. Vamos a despejar 1 partido por S'. Esto sería la potencia más 1 partido por S. Y para poder calcular la distancia imagen, podemos invertir todo lo que tenemos en la parte derecha de la ecuación. Sustituyendo por los datos, tenemos las 4 dioptrías, más 1 partido por S, que sería 1 partido por menos 0,5, que esto es lo mismo que 1 partido por 4 menos 2, es decir, 1 medio, y por lo tanto esto es 0,5 metros. Aunque no nos lo pidan, vamos a establecer cuáles son las características de la imagen. Por la naturaleza de la imagen. Vamos a deducir cuál es la naturaleza de la imagen directamente de los datos que nos han salido. Nos ha salido que S' es 0,5 metros, es decir, es positivo. Por lo tanto, eso significaría que está situado en esta zona de aquí. Por lo tanto, estaría en la zona en la que se encuentran los rayos refractados. Si se produce por el cruce de rayos refractados, la imagen es real. Por el contrario, si se produjera en esta zona, entonces eso significaría que S' sería negativo. Si está en esta zona, eso significa que la imagen se produce por las prolongaciones de los rayos. Y entonces en esta zona sería virtual. Vamos con el tamaño. Para analizar el tamaño vamos a hacer uso del aumento lateral.
recordamos que el aumento lateral era el cociente entre I' e I, pero que también existía una relación que podíamos establecer entre las distancias imagen y objeto para poder establecer esa relación de tamaños. Si nosotros sustituimos por los datos que tenemos del ejercicio, aquí pondríamos 0,5 y abajo pondríamos menos 0,5, que es el valor de la distancia objeto. El resultado sería menos 1. De aquí sacamos dos conclusiones. La primera es que el tamaño sería igual, porque el módulo, o mejor dicho, el valor absoluto de menos 1, pues sería 1. La relación de tamaño sería 1. Pero por otro lado también sacamos la orientación, puesto que si el valor de I' y el valor de I tienen signos contrarios, el aumento va a ser negativo. Si el aumento es negativo, la imagen está invertida. Y por último, vamos a hacer un esquema gráfico de cómo quedaría esa imagen producida por esa lente. Vamos a poner dónde se encuentra la distancia focal. Ya hemos visto que eso está situada a 0,25 metros. Eso significa que está justo a la mitad de distancia de la lente. Más o menos ahí. En un lado y en el otro exactamente igual, de forma simétrica. Y vamos a dibujar los rayos. Podemos dibujar solamente los dos rayos, podemos dibujar los tres, pero con dos rayos sería suficiente. Y cogemos otro rayo, que por ejemplo puede ser el que pasa por el foco objeto y sale paralelo al eje óptico. De manera que vemos que el resultado de la imagen, si lo hacemos a escala, con cuadrícula, etcétera, pues nos va a salir bastante mejor. Es así. Vamos a comprobar. La naturaleza de la imagen es real, efectivamente, porque se produce por los rayos refractados y no por sus prolongaciones. El tamaño es igual aproximadamente, tal y como hemos hecho el esquema, aunque es verdad que probablemente hemos cometido algún error de precisión. Y la orientación es invertida porque una de las flechas está hacia arriba, el objeto, y su imagen está hacia abajo.